La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditoras, auditores, como recordarán, el año pasado nuestra región fue privilegiada por un evento que añoramos, en verdad. ¿Cómo nos gustaría estar en ese momento y no en pandemia? Que fue el eclipse solar total. Yo creo que buena parte de la región tuvo la oportunidad de ver este evento que fue sublime, ¿cierto? Un evento que creo que pocos seres humanos tienen la oportunidad en la vida de poder vivenciarlo. Y esto no solamente fue un espectáculo visual, astronómico, sino que también fue una oportunidad para realizar diversos estudios científicos. Esto no es solamente algo turístico, ¿cierto?, que podemos ver, sino que también nos entrega información científica hasta el día de hoy. Y hay mucho que aprender de los eclipses. De hecho, también recordemos que este año, el 14 de diciembre, al mediodía, hay un eclipse también total solar en la Araucanía, que también nos dará la oportunidad para hacer estudios científicos. Y respecto a eso, el día de hoy estamos con parte del grupo de Física Espacial del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, porque ellos realizaron un importante estudio el año pasado, el que vamos a conversar hoy día. Estamos con el doctor Pedro Vega y Pablo Muñoz. Ambos son académicos e investigadores del Departamento de Física, como les contaba, y son físicos espaciales. ¿Cómo están, Pedro y Pablo? Hola Bien. Marcela, un gusto. Hola Marcela, ¿qué tal? Mucho gusto conversar con ustedes hoy día y gracias por su tiempo esta mañana. Primero que todo, antes de hablar del experimento en sí, creo que me cuenten un poco esto de la física espacial, porque uno generalmente cuando escucha de esto uno piensa como en la NASA, o piensa en cohetes, o piensa, no sé, en cosas muy lejanas a la realidad regional y de la universidad. Cuénteme un poco cómo parte esto del grupo de física espacial en la universidad. No sé si el profesor Pedro me pueda contar al respecto. Sí. Mira, el grupo de Física Espacial tiene sus orígenes ya bastante años, y a partir del año 2003 más o menos, en contacto con investigadores de la universidad, hay Marina Stepanova, que con ella nos contactamos. Nosotros empezamos a complementar equipamiento que teníamos acá en la universidad en La Colina. Las primeras mediciones, que son muy antiguas, había mediciones de física atmosférica, meteorología. Habíamos iniciado algunos pequeños estudios sobre cuando estuvo todo el problema del hoyo de ozono en la Antártica, hacer algunos adquisición de equipamiento, de hecho adquisición de un aparato de ultravioleta, y más o menos en el año 2003 se instaló un magnetómetro acá en La Serena. Y después pasó durante un tiempo y se trasladó a Juan Soldado. En Juan Soldado, nosotros, que ahora actualmente la universidad lo definió como el polo científico de la universidad, nosotros comenzamos a instalar un conjunto de equipos ahí que complementen el magnetómetro para hacer mediciones de perturbaciones geomagnéticas. Ahora, ¿por qué esto? Porque cuando hablamos de física espacial es un área que está muy escondida, es más o menos en la frontera entre la astronomía y la física, y esa área es fundamental dentro de, no solamente el punto de vista observacional, sino que lo que pasa en los fenómenos que ocurren sobre todo en el sistema Sol-Tierra. Actualmente se habla mucho del tiempo espacial, climatología espacial. Y lo que se habla de climatología espacial está dentro del área de la física espacial.
no es astronomía misma, no es física misma, sino que es el estudio de la dinámica entre el Sol y la Tierra desde el punto de vista, sea teórico, de simulaciones, de modelamiento experimental, en la cual nosotros nos permite entender todo lo que está pasando a nivel terrestre y cómo es impactado y controlado por lo que ocurre en el Sol, por ejemplo. La dinámica del Sol afecta a toda la región que nos separa con el planeta Tierra. Entre el planeta Tierra están las distintas regiones. Está el Sol, ¿no es cierto? Está la cromósfera, de ahí, bueno, viene todo lo del viento solar, ahí viene la magnetósfera, la ionosfera y la atmósfera media y baja, y la cual nos impacta a nosotros, incluso está relacionado con todo lo que tiene que ver con aspectos de la litosfera misma. Ahora, esa área está, en Chile se está tratando la comunidad de unir para tratar de formar un grupo nacional, no sé, unidad dentro de la Sociedad Chilena de Física, no sabemos, con el objetivo de ya visibilizarnos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el área, uno dice, es el área del futuro. El área del futuro, ¿en qué sentido? De que la tecnología que uno necesita manejar, construir, está muy directamente relacionada con el impacto que pueda tener sobre, por ejemplo, sobre la sociedad misma. Entonces, siempre se deja mucho de lado, está mucho lo teórico, y La Serena tiene una ubicación privilegiada al estar más o menos en latitud 30 sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una zona bien especial para el estudio de tipos espaciales, sobre todo sean ionosféricos y fundamentalmente. O sea, la importancia que tiene desde el punto de vista de desarrollo tecnológico es fundamental, la parte satelital. De hecho, el presidente habló de que iban a, ¿no es cierto?, generar fondos para construir un segundo satélite, ya, sobre todo en la parte de comunicaciones. Y ahí, para entenderlo, a ver, para quienes estamos fuera del área de un poco de la física, entonces lo que estamos entendiendo es que el Sol influye, ¿cierto?, las distintas capas de la atmósfera de la Tierra, y eso tiene que ver con, ahí Pablo me puede complementar un poco, entender que tiene que ver con el clima, tiene que ver con los campos magnéticos, y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué esto es importante? Me imagino que también tiene que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo. O sea, ¿a qué nivel el Sol nos impacta y por qué nos interesa estudiar cómo impacta nuestra atmósfera? Complementando lo que dice Pedro, cuando Pedro mencionó los conceptos de clima y tiempo espacial, que son equivalentes a lo que nosotros conocemos como clima y tiempo atmosférico, ¿sí? Cuando uno habla de tiempo, habla de cómo está el día de hoy, si está chubascos en la mañana, nubosidad parcial, etc. Y es variable, muy variable. Y el clima es estado de la atmósfera, pero a nivel de grandes escalas de tiempo. Por ejemplo, uno habla de un clima seco, independiente si es invierno, verano, o en qué día del año estoy hablando, clima seco, clima húmedo, tropical, subtropical. Entonces, esto aplica exactamente igual al ambiente espacial, que, como dijo Pedro, es todo el ambiente que está desde el Sol hacia la Tierra. En realidad, hoy en día podemos decir que la física espacial habla del ambiente interplanetario también, o sea, del ambiente que hay, que no está vacío. Está lleno de partículas y energía, radiación y campo magnético que viene del Sol. El famoso viento solar, que carga campo del Sol, campo magnético. Entonces, en ese lugar ocurren fenómenos que tienen una variabilidad corta de horas, minutos, horas, días. Eso se podría llamar el tiempo espacial. Y el clima, que es una cosa que tiene una variabilidad de años, décadas o siglos, inclusive. Y esa variabilidad está súper íntimamente relacionada a la dinámica del Sol, ¿ya? El Sol tiene una dinámica fundamentalmente controlada por su actividad magnética, que tiene, digamos, varía con un ciclo que dura 11 años, entre momentos de mayor actividad, entre un pico de actividad y otro. Es decir, si hay el máximo de actividad, hasta el próximo máximo de actividad pasan más o menos 11 años. En este momento nos encontramos saliendo de un mínimo que es inusualmente largo. Ahora, la actividad magnética impacta en el ambiente espacial de la Tierra, fundamentalmente porque nosotros tenemos otro campo magnético, que es el campo de la Tierra, que nos protege de las radiaciones que vienen del Sol, pero que interactúa con esas radiaciones y interactúa con las partículas. Si tú piensas que hoy en día la dependencia de la civilización humana es cada vez mayor, la dependencia con la tecnología espacial, con los satélites particularmente,
no solo en comunicaciones, pero también en datos. O sea, un mismo satélite meteorológico, digamos, saber cómo va a ser el clima y el tiempo atmosférico es vital para un montón de actividades. También en transporte, o sea, hoy en día uno puede pensar cuál es el impacto de que el sistema de GPS, o cualquier sistema de navegación, no solo el GPS que es el norteamericano, pero los rusos tienen uno, los chinos, los indios. Entonces cada vez más países tienen sistemas de geolocalización con satélites, y esos sistemas pueden fallar si es que hay variabilidad en el ambiente espacial. ¿Ya? Esos satélites se ubican como a 20.000 kilómetros, y eso es una zona donde hay radiaciones, hay la ionosfera, que es una capa que está como a 300 kilómetros su máximo, se interpone entre las comunicaciones en el satélite GPS y la Tierra, y si hay variabilidad, te podías equivocar. Entonces uno puede pensar, bueno, se equivocará 1 metro, 2 metros, pero si tú te equivocáis durante 10 minutos a un barco, le dices, oye, sabes que la dirección correcta es esa, y te equivocáis en medio grado, y el barco anda 20 minutos, corregir el rumbo cuesta plata. ¿Te fijas? Pablo, disculpa, ¿y qué podría provocar variabilidad, por ejemplo, en eso a nivel de satélite? O sea, ¿qué podría llevar un error? ¿Es común que esto pase a diario, por ejemplo? ¿O es común que pase esto? sobre todo en la época de máxima actividad. No sé si tú has escuchado hablar de las manchas solares. Sí. El Sol tiene, ¿cierto? Son unas cosas que la observó Galileo. Galileo vio unas manchitas en el Sol, él pensaba que eran nubes, y las dibujó y todo, y se puede encontrar así en internet incluso como una especie de video hecho con la secuencia de dibujos de Galileo, y se ve cómo las manchas se mueven. Es muy, muy impresionante. O sea, eso habla de lo seco que era Galileo en realidad. Y la cosa es que esas manchas hoy día sabemos que son producto de una alta concentración de actividad magnética. Y desde ahí, de esas manchas, pueden ocurrir eventos disruptivos, donde el Sol expulsa campo magnético y materia. Y esa materia, si se dirige hacia la Tierra, interactúa con el campo terrestre y con una zona que se llama magnetosfera, y eventualmente pueden haber, como a través de los polos, zonas de entrada de materia y energía. Entonces, uno sabe que si hay campo magnético variable, entonces hay sistemas de corrientes. Corriente significa corriente eléctrica, partículas cargadas moviéndose para aquí y para allá. Entonces, claro, si el Sol tiene mucha actividad, eso va a redundar en una actividad mayor de la magnetosfera y en el sistema de corrientes de la magnetosfera, y eso puede alterar, los satélites vuelan por ahí. O sea, los satélites hay satélites desde los 350, 400 kilómetros de altura hasta los geoestacionarios que están a, no sé, 25.000 kilómetros. En todas las regiones donde andan satélites dando vuelta, ocurren fenómenos que afectan principalmente a los circuitos de navegación del satélite. Entonces tú comprenderás que si se altera por un ratito, por unos cuantos minutos, la navegación del satélite, eventualmente se puede perder un satélite. Tú lo pierdes, o sea, no tienes cómo controlarlo, no tienes cómo arreglar su órbita, y eventualmente termina cayendo, y se pierden los satélites. Esto ya pasó, Pedro, ¿cuándo fue? ¿El 98? En el máximo del 98. Está sin audio, profesor Pedro, pero creo que asintió. Sí. Sí. Creo que fue en esa época, por ahí, fines de los 90, que se perdieron varios satélites. Exacto. Sí. Y en esa época yo me acuerdo, yo era estudiante, llegó un físico espacial a la universidad y nos empezó a hablar de estos temas. Y claro, en ese momento había un interés mundial importante porque como los máximos ocurren cada 11 años, si tú te vas hacia 3 máximos hacia atrás, la dependencia con la tecnología espacial era mucho menos de la que es ahora. O sea, cada 11 años la dependencia es cada vez mayor. Entonces, hoy en día, patente, de hecho, las Naciones Unidas tienen un programa especial de fomento del estudio del clima espacial. Y para Chile, yo creo que en particular para Chile es importante porque nosotros tenemos, primero, una cosa muy interesante, que tenemos latitud. Tenemos un país que cubre desde los 10, 15 grados de latitud hasta si consideramos el territorio antártico, hasta los 90 grados. Pues. Entonces cubrir en latitud buena parte del hemisferio sur. Sí, harto donde estudiar.
De hecho, tengo un punto ahí que lo quiero tomar a la vuelta del segundo bloque, pero voy a dejar la pregunta hecha, que tiene que ver con, yo creo que muchos auditores estarán preguntando, que tú explicabas muy bien, Pablo, cómo esto puede influir, el sol, cómo puede influir en nuestro campo magnético, esto puede influir a nivel de clima, satélites, pero también sobre todo porque esta región tiene toda una historia ¿cómo decirlo? Aquí también se practican hay muchas tendencias o terapias que tienen que ver con el magnetismo. Mucha gente se estará preguntando si esto tiene algún grado de influencia en las personas o no. Pero antes que me responda, voy a dejar la pregunta ahí. Vamos a ir con un break musical, con un tremendo disco, o sea, un tremendo tema de un tremendo disco del Paranoid de Black Sabbath. Vamos a ir con un tema que se llama Caminata Planetaria.
Estimadas auditoras, auditores, el día de hoy estamos conversando con dos físicos espaciales de la Universidad de La Serena. Ellos son académicos e investigadores del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, son parte del grupo de Física Espacial. Estamos conversando con los doctores e investigadores Pedro Vega y Pablo Muñoz, principalmente porque ellos durante el año pasado, recuerdan ese evento sublime que tuvimos en la región, que fue el eclipse total de sol el 2 de julio, que cómo añoramos estar en un momento así, ¿no? ¿Cierto? Ahora en pandemia. Ellos hicieron un experimento, y ahora nos van a contar un poco en el segundo bloque de qué será todo lo que hicieron, pero en el primer bloque estábamos conversando de por qué esto es importante estudiarlo, por qué nos contaban cómo el sol, por ejemplo, influye en el clima, en los campos magnéticos de la Tierra, en el fondo porque el sol influye, nos explicaban, en la atmósfera y sus distintas capas. Y Pablo recién lo explicaba muy bien antes de irnos a corte, de cómo esto podía influir en campos magnéticos, y esto podía influir, por ejemplo, en cómo los satélites estaban leyendo o no, trabajando, ¿cierto?, alrededor nuestro, cómo podríamos perder un satélite, por ejemplo, por alguna perturbación en el campo magnético, cómo esto influye en los GPS. Y antes de irnos al corte, yo le quería preguntar al profesor Pedro Vega, si este nivel de influencia del sol en campos magnéticos es algo que solo podemos percibir con instrumentos y que es algo a nivel solamente ya de campo magnético de la Tierra, a ese nivel, o podría influir en los seres humanos, por ejemplo, o eso ya estamos hablando de pseudociencia o especulando y no hay evidencia de eso. Mira, puede considerarse que eso como pseudociencia, pero hay estudios, cada vez van apareciendo más estudios del efecto de la actividad solar sobre las personas. Ya uno conoce personas que cuando hay tormentas solares tienen, por decir, grandes problemas en dolor de cabeza, por ejemplo. Hay estudios que están asociando mucho la ocurrencia de estas tormentas solares con respecto a todo el sistema vascular. Ya hay estudios, sobre todo a nivel de los investigadores rusos, que tienen bastante avanzado en ese aspecto. Hay estudios al respecto. O sea, ahora, discúlpeme, eso que uno le duele la rodilla, clásico que a gente antigua le dolía la rodilla cuando hay tormenta, no es tan descabellado entonces. Lo único que uno sabe, porque le pasa a veces cuando va a amanecer nublado, empiezan los dolores de los huesos, todo ese estilo. Eso ocurre, sí es cierto, pero va a estudios científicos y no sé. Pero hay estudios referentes a lo que pasa a nivel magnético global, o sea, desde el punto de vista solar, sobre los seres humanos. Y un aspecto importante que quería complementar con lo que decía Pablo. Ahora cuando el sol está muy activo, y ¿cierto?, está arrojando, además de radiación, además de onda electromagnética, está arrojando plasma, la magnetósfera, que es la que nos protege, es bastante presionada y por lo tanto sufre una reducción. Se achica el volumen que rodea la Tierra, pero ahora cuando estamos en el mínimo solar, significa que hay menos partículas de plasma que viajan a través del viento, a través del espacio entre la Tierra o los planetas, por lo tanto hay menor dispersión de la radiación electromagnética. Así que entonces tenemos una mayor incidencia de onda electromagnética sobre nosotros, es decir, luz, y además, como hay menos plasma o partículas en el espacio, en el entorno, resulta que la magnetósfera se infla, ¿ya? Se infla un poco, la heliosfera también se infla, por lo tanto estamos sometidos con mayor presión a partículas de muy alta energía o rayos cósmicos extrasolares. Entonces, sí, el campo magnético, la actividad, la época de baja actividad solar, también tiene sus riesgos, sobre todo para la vida humana acá, lo que se refiere a toda la parte, la biótica, en ese sentido. Y en ese sentido, ya hilando un poco con el trabajo que ustedes hicieron el año pasado, que salió publicado recientemente, yo entiendo que un eclipse, que es un momento en que el sol se tapa completamente para nosotros, ¿cierto? Por unos 2 minutos y medio que fue el año pasado, claro. Es un momento perfecto para poder estudiar esto que ustedes están describiendo, que es como el antes y el después, como el control negativo versus positivo, o sea, ¿qué pasa si está o no está? ¿Puede contarnos un poco al respecto? ¿Sí? ¿Por qué se estudia el eclipse? Claro. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Que nosotros al recibir radiación solar, fotones, estos fotones son los que tienen un impacto muy fuerte sobre todos los componentes de la ionosfera, que son fundamentalmente moléculas o partículas que están neutras. Es un gas semi-ionizado. Está compuesto de electrones y algunos iones ionizados, pero fundamentalmente por moléculas o átomos que son neutros.
Ahora, ¿qué ocurre? Que al recibir el sol, o sea, al recibir la radiación electromagnética, ocurre la llamada fotoionización, ¿ya? Por lo tanto, se carga más la ionosfera, la conductividad aumenta fundamentalmente, muy grande, pero cuando se tapa el sol por la interposición, ¿cierto? Por el oscurecimiento debido a la luna que obstruye eso, inmediatamente la ionización baja, disminuye fundamentalmente, aunque sea un periodo pequeño. ¿Y eso qué implica? Que ocurren cambios en temperatura, que nosotros la podemos medir en radiación ultravioleta. Tenemos, ¿no es cierto? Bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se midió en este artículo? Por ejemplo, el contenido total de electrones, porque eso, ese efecto que tiene ahí, tiene una incidencia directa en lo que pasa en las capas más bajas de la atmósfera. Y en ese sentido, quizás Pablo me puede contar un poco, que se está preguntando a la audiencia, ¿y por qué esto no se puede hacer durante la noche? ¿Por qué tiene que ser durante un eclipse? ¿Por qué el eclipse es tan único para estudiar esto? Sí, lo que pasa es que el eclipse es una oportunidad interesante para ver, como decía Pedro, y tú también lo mencionabas muy bien, es como un switch, ¿no? Que prende y apaga. O sea, tú tienes el sol que durante el día ioniza la ionosfera. La ionosfera, si uno la mide en tiempos normales, digamos, o sea, todos los días, si uno monitorea, uno puede monitorear la ionosfera día y noche. En el sitio de Juan Soldado, donde nuestro grupo tiene principalmente los instrumentos que usamos para medir, y que son parte de un grupo mayor interuniversitario, que incluye a la Universidad de Concepción y a la Universidad Adventista de la sede de Chillán, Súper. además de otros colaboradores en Santiago, pero el grupo es compuesto por estas 3 universidades. Ahí tenemos, en ese sitio Juan Soldado, tenemos instrumentos que están dedicados a medir día y noche. Está el magnetómetro que mencionaba Pedro, pero además hay un instrumento bien especial, que es una ionosonda. La ionosonda es un radar ionosférico, es una antena que tiene la capacidad de enviar un pulso hacia el cielo, un pulso electromagnético, una onda electromagnética que se encuentra si encuentra un conductor en su camino, la frecuencia la frecuencia de esta onda es tal que se encuentra con la ionosfera y rebota en la ionosfera. Entonces es como un radar. Y lo que hace este radar es que recibe este eco, y en función de esta señal se pueden determinar propiedades, la altura de la ionosfera, la altura de las capas, porque la ionosfera tiene distintas capas, y el contenido, la densidad electrónica, y distintas propiedades de la ionosfera se pueden obtener a partir de esta señal. Ese instrumento es único en Chile. En este momento nuestro grupo está trabajando para activar una segunda, y esperamos tener al menos una funcionando. La misma que funcionó acá se trasladó al sur, en este momento está en Chillán, y la queremos tener prendida para el eclipse de Pucón. Y nosotros esperamos instalar algunos otros instrumentos y repetir las mediciones para contrastarla y hacer un segundo trabajo, que es, digamos, porque tenemos la suerte, hay que decirlo, una suerte, una en 1.000.000 de tener 2 eclipses seguidos, y de lograr tener una ionosonda, que estamos hablando de una antena de 30 metros, un aparato voluminoso, delicado, y tenemos la suerte de poder tener, bueno, el año pasado tuvimos la totalidad pasando encima de la ionosonda. O sea, esto es una cosa súper extraña. El trabajo fue hecho complementándolo con datos de ionosondas en Perú y en Argentina, pero que no tenían la totalidad encima. Entonces, esos fueron como los datos de control. Entonces, a ver, aquí me perdí. ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, también, bueno, tú ya has explicado bastante bien el fondo de que se trató el experimento, y de hecho también un poco para ir acercándonos al final del programa ya. Sí. Espérate. Sí, lo que medimos, lo que se vio, porque tú decís qué es lo que se ve, ¿cachai? Claro, esa es mi pregunta. ¿Qué fue lo que ustedes midieron en el fondo como resultado de este experimento? Bueno, con la ionosonda se pueden medir siempre, tanto de día y de noche, las características de la ionosfera, que es esta capa que el pico está en 300 kilómetros, y esta capa que se ioniza debido o sea, se vuelve conductora debido a la radiación solar. Esa ionización ocurre principalmente de día. Entonces, obviamente un estudio de si se apaga, debido a un eclipse, se apaga la ionización, es una cosa que podría hacerla solo de día, y durante un eclipse. Lo interesante del estudio no es tanto saber algo en particular muy fundamental de la dinámica de la ionosfera, sino más bien
probar la capacidad que tenemos de detectar pequeñas variaciones, ¿ya? Porque nos pusimos a prueba, en realidad, como grupo, si éramos capaces de ver algo, porque la variación es muy pequeña. Y lo que logramos hacer, el trabajo, lo que es muy interesante es que logramos usar distintos instrumentos, las ionosondas nuestras, las ionosondas de Argentina y Perú, complementado con observaciones de GPS, que permiten de alguna manera como obtener una segunda visión de la ionosfera indirecta, pero sirve como método de control, para un evento que es muy pequeño, y lo logramos complementar esto con simulaciones. Es un trabajo que tiene observación, simulaciones y teoría. Entonces es como una prueba para nuestro grupo. Fue un desafío tremendo para este grupo interregional, y que esperamos poder repetir en condiciones distintas, porque el eclipse del año pasado fue a las 4 de la tarde más o menos, el sol estaba bien oblicuo en el horizonte, en el cielo, y el de Pucón, bueno, es una zona geomagnética distinta, más al sur, va a ser como a mediodía, ¿no? Entonces el sol va a estar bien alto en el cielo. Claro. Sí. Entonces el nivel de ionización que varía durante el día va a ser distinto, o sea, vamos a tener un eclipse distinto, y vamos a aplicar las técnicas de observación y análisis similares, pero para un evento distinto. Bueno, primero que todo esperamos poder ir, también tengo hartas ganas de ir al eclipse, va a depender un poco de cómo está la pandemia, y bueno, se nos pasó volando el tiempo, la verdad es que les quiero desear mucha suerte con eso, y también felicitarlos, porque como tú dices, es un momento de 2 minutos, y que también tiene que ver con coordinación científica, colaboración. Ustedes me hablaban de universidades interregionales, me hablaban de la Universidad Bautista de Chillán, la Universidad de Concepción, la Universidad de La Serena, algunas otras universidades en Santiago, y tiene que ver con capacidad técnica, porque hay que tener una sensibilidad de equipo, ¿cierto?, para poder captar esto, tiene que ser enorme. Así que, estimado profesor Pedro, se nos pasó volando el tiempo, me quedé con un montón de preguntas, y los quiero invitar nuevamente para que vamos a conversar. Siempre es lo mismo, bueno. Se pasa volando el tiempo y no se queda con hartas cosas. Marcela, sería bueno, porque yo te digo, desde hace muchos años atrás, desde hace muchos años, yo vengo, ¿cierto?, un poco instalando en la universidad que nosotros debemos avanzar en el liderazgo de las ciencias espaciales. La ubicación de nuestra universidad, la ubicación de La Serena es fundamental, y yo creo que ese también es el valor que se visualiza desde otras instituciones en la ubicación que nosotros tenemos para el desarrollo de la ciencia espacial acá. Fíjate que está el proyecto del túnel Agua Negra, ¿ya? Sí. Y ese mismo está totalmente relacionado, cuando tiene que ver con estudios de neutrinos, todo, pero tiene que ver. Ahora mismo nosotros estamos participando de otro proyecto, el Lago, que también, bueno, Pablo también está representando acá. Es un proyecto de estudio de rayos cósmicos instalado acá a nivel del mar, permite hacer estudios de climatología espacial, muchos estudios que son realmente importantes en el desarrollo actual, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Sería importante y eso yo lo que siempre he abogado, porque la universidad luche por liderar el desarrollo acá a nivel nacional. Entonces, profesor, le voy a cobrar la palabra y lo voy a dejar invitado desde ya, para que hablemos de esto, porque, por ejemplo, el tema del agua negra, que bueno, es otro tema que tiene que ver, o sea, del paso de agua negra, ¿cierto?, que tiene que ver, ahí está Juan Carlos Elo, también otro físico de la universidad, trabajando, que tiene que ver con hacer estos estudios, pero a muy, muy alta profundidad en la Tierra, ¿cierto?, para evitar perturbaciones de otras partículas del espacio. Claro. Y lo que voy a dejar invitado desde ya, entonces, porque sobre todo para que hablemos de física espacial, porque como decía al comienzo del programa, uno piensa en física espacial y piensa como en cohetes y cosas, y no lo relaciona con, ¿cierto?, nuestra atmósfera y nuestro campo magnético. Así que les agradezco 1.000.000 por su tiempo esta mañana, y les voy a cobrar la palabra, yo siempre la cobro, así que prontamente espero ningún problema. Muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación, nosotros felices. Muchas gracias a ustedes. Y Pablo, gracias por la gestión también, pues sí. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Y bueno, estimados auditores, el día de hoy conversamos con Pedro Vega y Pablo Muñoz, investigadores y académicos del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. Ambos son físicos espaciales. Hablamos de qué es la física espacial, que no es nada que tenga que ver solamente con cohetes en el espacio, sino que tiene que ver con nuestra atmósfera, cómo el Sol impacta nuestra atmósfera, cómo impacta en el clima, en los campos magnéticos, qué tiene que ver eso con nuestros GPS, con satélites, ¿cierto? Y también hablamos de un experimento muy importante que hicieron el año pasado durante el eclipse, justamente para estudiar esto en condiciones privilegiadas que nos da el eclipse solar total de Sol, y que este año vamos a tener nuevamente en Temuco. Y bueno, no olviden escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria, y recuerden que estamos en todas las redes sociales con @cienciasuls.
Ciencias ULS. Un abrazo y que tenga una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.